Claro que nos preocupa el tema de Rosario. Ahora, ¿cuánto sabemos realmente? Qué bueno poder ir a buscar la información en alguien que haya vivido el origen y el devenir y hasta llegar a las consecuencias que hoy se viven con el narco no instalado, instaladísimo en cierta parte, en buena parte de la ciudad de Rosario, en nuestra Argentina. Ya estamos en contacto con Karen Tepp, que es concejala de Rosario, del partido local Ciudad Futura. Y el tema es este, saber qué está pasando, pero además cómo se llegó a esta situación, recapitulando un poco en el tiempo. Karen, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes por el contacto. La pregunta básica, ¿cómo es que se llega, desde dónde se viene, más o menos en el tiempo y en la situación social, para hoy tener este panorama dominado por el narco en buena parte de Rosario? Bueno, como ustedes bien adelantaban, ¿no? Esto que salió a la luz en los últimos días a nivel nacional e incluso internacional de la grave situación que atraviesa Rosario, tiene en realidad su origen en algunos años atrás. Nosotros lo identificamos alrededor del 2012, 2013, que fue de alguna manera punto de inflexión en torno a cómo la ciudad y la provincia de Santa Fe estaban mirando un fenómeno que ocurría fundamentalmente en los barrios populares, en la periferia de nuestra ciudad, pero que desde la política no se estaba analizando correctamente, ¿no? Nosotros ya hace 10 años que cuadruplicamos y en algún momento llegamos a quintuplicar la tasa de homicidios a nivel local respecto y comparativamente con la tasa de homicidios a nivel nacional. Esto no es un elemento nuevo, sino que ya lleva 10 años consolidado en nuestra ciudad. Las razones, cuando uno se pregunta por qué Rosario, bueno, hay distintos elementos que explican esto, ¿no? Por un lado, y sin lugar a dudas, la ubicación estratégica en torno a lo que son las vías navegables, los puertos que son privados, donde no existe control estatal en todo lo que es la hidrovía del Paraná, las conexiones también de rutas estratégicas, como puede ser la ruta 34, que nos conecta con el norte de nuestro país, pero más allá de esas condiciones geográficas y también políticas, se dan otros dos elementos que para nosotros de alguna manera explican por qué Rosario está en esta situación. Por un lado, el abandono por parte del Estado en los barrios populares, la agudización de las desigualdades sociales y económicas que afectan fundamentalmente a las juventudes de esos barrios, y por el otro lado, la particularidad de que el dinero sucio que genera el narcotráfico, la gran rentabilidad que genera la venta ilegal de drogas, logra lavarse en la propia ciudad, ¿no? Esto es, la economía, la gran rentabilidad que genera el negocio de las drogas, después necesita de alguna manera introducirse a la economía formal y a la economía legal, a través de las grandes construcciones inmobiliarias, sí, las concesiones de autos, etcétera, las financieras, toda esa economía que se conoce como los delincuentes de guante blanco y que se han instalado en la ciudad y por lo cual hacen una composición o un círculo vicioso muy complejo. Ahora, sobre esto... Karen, te escuchamos con atención, sí, ¿no? Y me cuesta creer, nos cuesta creer, creo, en el mismo análisis que hacíamos hace unos días atrás y coincide con lo que nos relatás, cuesta creer que se haya dejado avanzar tanto. Es como que alguien miró para otro lado, hizo la vista gorda, como solemos decir, o no alcanzó la inteligencia anticriminal. No, y es un gran negocio. Lo que estás planteando vos, Karen, es que excede de los grupos narcos, digamos, que se ha armado como un gran negocio alrededor de eso, en que son diferentes partes. Ya el blanqueo del dinero se lleva entre el 30 y el 50% de lo que recaudan los narcos, entiendo yo, es lo que dice la cifra, ¿no? ¿Qué opinas, Karen? Sí, absolutamente.
hay veces que, yo creo que durante todos estos 10 años hubo diferentes situaciones, ¿no? Hay por momentos que la política no tuvo la capacidad, hay otros sectores que tienen niveles de complicidad con esta situación, y hay también una falta de capacidad y de voluntad muchas veces de abordar este problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando salen estas imágenes como las que vimos las últimas semanas en nuestra ciudad, se piensa que el problema está solamente focalizado en los territorios de los barrios populares, ¿no? Que ahí es donde se desarrolla el narco. En realidad ahí está el narcomenudeo, está el tranza, está ese despliegue de la violencia que ya no solamente opera o genera rentabilidad con la venta ilegal de droga en el consumo interno de la ciudad, sino que además empieza a desarrollar, por el poder que van adquiriendo, por el acceso a las armas, a las municiones, van vendiendo también otros servicios. Lo planteo así porque así es un poco como se desarrolla. Sí. Digo, no está solamente la violencia desplegada en Rosario con las disputas entre las bandas de narcotraficantes, sino que además empiezan a haber las balaceras a los comercios de la ciudad para venderle protección, digo, extorsiones que empiezan a desarrollar estas banditas, que es decir, bueno, pagame, digamos, cuando identifican que hay un comercio, alguna actividad económica que genera movimiento económico, empiezan a mandarle mensajes a los propietarios de esos comercios y de esos negocios para venderle protección, y si no, le balean el frente. Digo, ese es el grado de desarrollo que está teniendo la violencia, por eso, digo, adquiere estos niveles y se vuelve tan complejo. Ahora, hay un elemento más que nosotros ponemos en el análisis y que explica de alguna manera también la falta de autoridad que está teniendo el Estado para gobernar el territorio. Y es que, digo, nosotros planteamos que si no se interviene desde el gobierno nacional, la policía de Santa Fe, es muy difícil pensar que podamos salir de esta situación. Nosotros hemos tenido, como les decía, desde el 2012 a esta parte, distintos gobiernos nacionales, y en los momentos de crisis la decisión siempre fue la misma, ¿no? Enviar fuerzas federales para colaborar o ponerse a disposición de la policía o de las fuerzas de seguridad provincial. El problema que tenemos en la provincia de Santa Fe es que la policía no solamente es poco profesional y corrupta, como puede ser en muchas otras provincias de nuestro país, sino que además se ha demostrado que es parte constitutiva de las organizaciones criminales. Como para dar un ejemplo, la banda Los Monos, que fue una de las más resonantes en todos estos años, lo tiene al momento del juzgamiento por parte de la justicia provincial más cantidad de integrantes de esa banda que pertenecen a la policía que civiles. Karen. Digo, no es organización de civiles con participación policial, sino lo contrario. Y eso es el punto que para nosotros está faltando en este momento en las estrategias que se están dando desde los gobiernos. Karen, entonces, ante este panorama de connivencia que está planteando, usted vaticina que va a ser ineficaz este desplazamiento de fuerzas federales ahí a Rosario por parte de la Nación, como que está faltando una estrategia de fondo, la presencia sola no va a alcanzar. Sí, yo creo que a diferencia de otras intervenciones del gobierno nacional en este sentido, hay, digamos, de alguna manera, medidas que son complementarias al envío de las fuerzas de la Gendarmería, que al menos para nosotros dan cuenta de que empieza a haber una mejor comprensión del problema, ¿no? En paralelo a esto, el gobierno nacional decide abrir una unidad de la UIF, que para nosotros eso es importante, porque además, como fuerza política, hemos logrado que en la ciudad de Rosario el año pasado podamos crear por ordenanza una agencia contra el lavado. Entonces el envío y la decisión de que la UIF pueda fortalecer su trabajo en la ciudad, de alguna manera acompaña esta estrategia de decir, bueno, el problema no está solamente en los barrios, sino que, digamos, si no cortamos con la ruta del lavado del dinero, no vamos a cortar con la violencia. Ese análisis empieza a aparecer por primera vez por parte de las autoridades y es un punto importante. ¿Qué pasa con la pata de la justicia, Karen? Con la pata de la justicia. Bueno,
En el caso de la justicia es realmente, digamos, alarmante, y en esto hay responsabilidades de todas las fuerzas políticas a nivel nacional, porque los juzgados federales en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario están vacíos. Hace años que se necesita que estén las nuevas designaciones. Recién la semana pasada el Congreso, ante esta crisis que vive la ciudad, pero en realidad no fue por la crisis, porque la crisis se conoce ya desde hace mucho tiempo, sino por el efecto y la repercusión que está teniendo nacional e internacional, deciden empezar a tratar el tema. Esto es fundamental porque la justicia provincial tiene sus límites, sobre todo porque no puede juzgar sobre el delito del narcotráfico, digamos. Sí sobre las balaceras, sí sobre la violencia, pero no sobre el narcotráfico, y eso es central. Y por el otro lado, al gobierno nacional está faltando, como decía, que este envío de las fuerzas federales, en entendimiento con el gobierno provincial, tengan una política estratégica de alguna manera, reforma integral de la policía, algo que la legislatura provincial ya tiene hace 3 años un proyecto para discutir y lo han cajoneado. Por eso digo que esto hay responsabilidad de todos los sectores y de todos los partidos, porque en este caso es la oposición provincial la que tiene mayoría en la legislatura y se niega a debatirlo. Y por el otro lado, la necesidad de que discutamos seriamente el control estatal sobre los puertos, la soberanía sobre la hidrovía del Paraná, que no tiene que ver solamente con una cuestión de bandera ideológica y demás, sino que tiene efectos prácticos concretos sobre las políticas de seguridad. Claro. En el caso de Rosario, pero que todos coincidimos, hoy Rosario es el espejo donde puede llegar a mirarse la Argentina en unos años si no se interviene a tiempo. Karen, gracias por este contacto que nos hace ver lo complejo del tema, que no es sencillamente con que se va a solucionar esto con una movida corta y a corto plazo, sino que requiere un trabajo mucho más profundo. Gracias, Karen. No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Que esté muy bien. Gracias. Karen Tepp, concejala de Rosario, del partido Ciudad Futura, que es un partido local.